Gabriel, a ver, queremos conocerle un poquito más. Usted es abogado, es militante del MAS. ¿Tiene que ver con la defensa de Evo Morales o es un solamente militante? Yo soy abogado de profesión, militante del Movimiento al Socialismo y son otros colegas abogados los que forman parte del equipo de defensa jurídica del presidente del MAS, Evo Morales. No soy parte de ese equipo. De todas maneras, debe conocer, siendo abogado, todo el entuerto que ayer hemos conocido los medios de comunicación tarde, más o menos ya al finalizar la tarde, acerca de procesos abiertos contra Evo Morales. ¿Qué criterio se ha formado respecto de esos hechos? Bueno, en primer lugar hay que ejemplificar a la población, quizás con connotaciones también regionales e internacionales, la amplia persecución que se ha dado, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, judicializando la política, lo que comúnmente se llama lawfare, el caso más emblemático de Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por un hecho totalmente maquinado por el aparato judicial federal de Brasil, posteriormente electo nuevamente como presidente de Brasil. Entonces, el caso de Correa, ¿no? El intento de proscripción a Rafael Correa y cómo se ha pues surtido también a través de un gobierno de su propia línea política como era Alianza País allá en Ecuador con Lenín Moreno, aquella traición emblemática de Lenín Moreno a Rafael Correa. Y podemos enumerar muchísimos otros casos de judicialización de la política. A esto creo que ha llegado el gobierno boliviano y una forma de proscripción, de limitar los derechos políticos de Evo Morales ya de última ratio vendría a ser estas acusaciones judiciales que buscan aprenderlo, ¿no? Que buscan antecedentes judiciales que puedan inhabilitar determinada candidatura. Ahora, cierto, hay casos particulares que vinculan a Evo Morales con una serie de hechos y esto precisamente aparentemente ha generado un caso de investigación en la Fiscalía Departamental de Tarija, presunto estupro. ¿A qué se refiere esto? ¿Han terminado de entender los militantes esta acusación o este señalamiento contra Evo Morales? Creemos desde la militancia del Movimiento al Socialismo, también como abogados, que sin lugar a dudas es una articulación mediática jurídica en la cual se presenta como un globo de ensayo para poder medir la reacción popular también y la reacción de la militancia del Movimiento al Socialismo, porque se tiene información clara, precisa y contundente de acercamientos de la policía, es decir, lo ha denunciado el propio exministro Romero, ¿no? La policía estaba acercando el lugar donde residía en el trópico de Cochabamba, reside hasta la fecha Evo Morales. Esto a todas luces es un intento de amedrentamiento con la utilización de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Ahora bien, también la sustanciación de la denuncia, el proceso, la orden de aprehensión allá en Tarija tiene que ver con múltiples matices, instrumentalizando también a la fiscal departamental para aquella situación, siendo que la residencia y es de conocimiento público, el domicilio de Evo Morales es en el trópico de Cochabamba, ¿no? Por esto también ha dado cuenta el exministro Romero, indicando de la acción de libertad por la cual ha quedado suspendida esta orden de aprehensión emitida en Tarija en contra de Evo Morales. Pero tenemos que hacer necesariamente una cronología de los acontecimientos de esta persecución política que lamentablemente nuestro Estado se está configurando en un Estado policial, en un Estado que no está respetando las instituciones o en todo caso está instrumentalizando las instituciones de, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público, con fines estrictamente políticos, ¿no? Recordemos el 2021, cuando arribaba aquella gran marcha por la patria en apoyo del Movimiento al Socialismo encabezada por Evo Morales a el presidente Luis Arce Catacora, año 2021, noviembre específicamente, 2 millones de personas se movilizaban en la plaza, llegaban desde Caracollo a la plaza de San Francisco, y ese mismo día, muy paradójicamente, emitían una orden de libertad pura y simple e irrestricta para Gabriela Zapata, posicionando mediáticamente nuevamente toda aquella
todo aquel escenario por el cual Evo Morales fue ampliamente criticado, ¿no? Posteriormente los ataques de los propios ministros, vicepresidente del Estado en contra de Evo, tienes la división en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la anulación de las facultades de interpelación y de censura, tienes el no reconocimiento al ampliado y en realidad ataque desde el órgano electoral a el Congreso de la UCAeñe, tienes la sentencia constitucional 1010 que querían hacerla parecer como que era el fin de Evo Morales y las posibilidades electorales de Evo Morales. Como no les resultó aquella pantomima, aquella mentira de la sentencia constitucional 1010, surgieron las preguntas del referéndum, ¿no? La modificación del artículo 168, posteriormente la resolución constitucional 040 quebrado 2024 que trataba de criminalizar la denominada Marcha para Salvar Bolivia a instancias de Amílcar Barral, Ormachea y el propio ministro de Gobierno. No pudieron tampoco frenar judicialmente, activar judicialmente aquella aprehensión contra Evo. El informe que rechaza de la CIDH, referido a la opinión consultiva a instancias de Colombia, trataron de decir que con eso ya era el fin de Evo Morales. Y ahora, como saben que todo eso no resultó, surgen nuevamente estas denuncias desde el campo judicial para tratar de perjudicar o manchar la imagen del presidente del MAS, Evo Morales Ay. Ahora, cierto, hay que estar conscientes, hay una lucha intensa en el seno del movimiento al socialismo a raíz de esta división entre arcistas y evistas. Unos dicen tener las organizaciones legítimas, como es el caso del MAS evista, la otra ala también dice lo mismo. Ahí el Congreso del MAS está frenado porque no se está cumpliendo también el artículo 13. Cada facción entiende a su manera el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo. Hay una serie de consideraciones en ese sentido. Para quien hace seguimiento a todos estos hechos, obviamente le es fácil entender en qué medida se está afectando al movimiento al socialismo en estas disputas internas. Gabriel, ¿ha podido enumerar los casos contra Evo Morales abiertos en los últimos días? El de Tarija es por estupro, abierto por la Fiscalía Departamental, frenado por el fiscal Lanchipa, que ha determinado destituir a la fiscal departamental, y también frenado por una acción popular presentada por los abogados de Evo Morales. Pero hay otros 4 casos más. Si nos puede contar, por favor, Gabriel. Sí, todos los casos tienen un común denominador, ¿no? El linchamiento judicial con fines estrictamente políticos y mediáticos. Tienes casos abiertos por trata y tráfico de personas, por ejemplo, estupro fundamentalmente, corrupción de menores en otros casos. Entonces, la figura que se maneja es la estigmatización de la figura de Evo Morales Ayma, tratando de adscribirlo, tratando de tipificarlo como un sujeto que estaría atentando contra la niñez, contra niñas, un degenerado sexual. Es el posicionamiento, la excusa es lo judicial. El objetivo, el posicionamiento mediático y el posicionamiento en el sentido común de la población de encasillarlo Evo Morales en ese determinado perfil, muy bien trabajado, lo vuelvo a decir desde el 2021, ¿no? Tratan de volver a reposicionar el caso de Gabriela Zapata desde los operadores judiciales del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en el órgano judicial. Se ha atacado a la figura de Evo Morales desde esta línea. Entonces es una estrategia política indudablemente que utiliza a la justicia como un instrumento más de esta maquinación política, ¿no? La instrumentalización de la justicia con fines políticos, lo que propiamente hemos vivido en nuestra región, y lo decía al principio de esta entrevista, como lawfare. Es claro y evidente esta situación, y la población debe darse cuenta, debe también reflexionar, entender, generar un sentido crítico que dé cuenta de justamente esto que les estoy diciendo. Lo principal no son las denuncias contra Evo Morales o los intentos que quieran aprenderlo, porque eso en términos estrictamente técnicos y jurídicos se va a ir descartando, ¿no? Pero lo que queda, más allá de si las denuncias van a tener buen curso o van a ser finalmente rebatidas por el equipo jurídico, lo que va a quedar va a ser la mancha en la imagen de una figura política que es un líder a escala nacional, regional y mundial. Eso es lo que está buscando toda esta generación de denuncias en su contra. Sin embargo, Gabriel, hay que estar conscientes de que los delitos que se lo señalan a Evo Morales sobre
niñas, son antiguos. En 2020, el entonces ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, es precisamente el que usó un término para acusar a Evo Morales sobre abusos sexuales, y a partir de ese término, Evo Morales no es bajado por sus detractores con un adjetivo que no quisiéramos repetirlo, porque, cierto, tiende un poco a generar especulación, pero no es nuevo esto de acusar o vincularlo a Evo Morales con delitos sexuales, Gabriel. Esto data desde, por lo menos, el referéndum de 2016, sí, sin lugar a dudas, retomado en la gestión de Yanine Áñez, cuando el ministro Coimbra, mostrando fotografías, mostrando una acusación ante la Fiscalía, precisamente acuñó el término con el que ahora muchos detractores llaman a Evo Morales. Sí, sin lugar a dudas, la estrategia que utilizó el denominado colectivo Pitita, el gobierno a mi modo de ver, inconstitucional totalmente de Yanine Áñez, está siendo continuado lamentablemente por diferentes actores y operadores del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Esto es totalmente lamentable, ¿no? El mismo discurso, la misma dinámica, la misma hermenéutica con la cual atacaban a Evo Morales, acusándolo de delitos contra la libertad sexual, desde el 2016, muy posicionado mediáticamente por el gobierno de Yanine Áñez, lamentablemente es una estrategia que está siendo continuada por el gobierno de Arce y Choquehuanca para enlodar la figura política de Evo Morales, y esa es la característica del lawfare. El lawfare se caracteriza fundamentalmente por instaurar un proceso judicial, sea viable o inviable, eso es lo de menos, instaura el proceso, porque esa es la excusa para la generación de todo el aparato mediático y comunicacional que destruya, linche mediáticamente la figura del líder, y posteriormente importa muy poco si en el ámbito judicial se llega a buen puerto o no, ¿no? Ya está manchada, ya está dilapidada la figura del personaje político en cuestión, y en este caso el de Evo Morales. Es la estrategia que están utilizando, ya se la ha conocido, se la sabe, se la ha estudiado. Existen innumerables documentos, papers, foros, coloquios que se han realizado en el ámbito académico, judicial también, con relación a la estructura del lawfare en Argentina, en Ecuador, en Brasil, y es una receta repetida que utilizan los opositores a Evo Morales, esta de iniciar el hilo judicial para posteriormente generar toda una maquinación de linchamiento mediático, y después importa muy poco si avanza o no el proceso o los procesos judiciales. Gabriel, permítame cambiar de tema, por favor. Ayer se ha emitido un comunicado desde el Ministerio de Justicia de Argentina sobre el cese de estatus de refugiado de Evo Morales. Han emitido un duro comunicado, incluso dijeron que Argentina no va a ayudar a quienes siembran el terror, refiriéndose al expresidente Evo Morales. ¿Qué criterio tiene de esto? Sí, es una opinión de una instancia gubernamental argentina, sabiendo nosotros el lineamiento ideológico y político que tiene el gobierno argentino, ¿no? Con relación a las diferentes figuras de izquierda a escala global. Esta es una situación normal, habitual, están en su pleno derecho. Sí, escogieron democráticamente aquel gobierno de Javier Milei, y evidentemente sus ministros de Estado van a estar en consonancia de esa misma línea discursiva, que lamentablemente, a mi modo de ver, se trata de una injerencia directa en asuntos internos del Estado boliviano. Cancillería de nuestro país, si tuviera un mínimo de dignidad también, tendría que presentar los reclamos correspondientes a la delegación diplomática acreditada en Bolivia de la República Argentina, para hacer saber la protesta de una declaración oficial de una instancia del Estado argentino en asuntos internos del Estado boliviano, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con las relaciones diplomáticas que tenemos con Argentina. Siendo además a quien el comunicado hace referencia un exmandatario, un ex alto mandatario, es decir, un expresidente de nuestro país, ¿no? Entonces, se podría realizar una protesta diplomática con relación a eso, llamar en consulta al embajador y decirle qué está pasando, por qué existen estas declaraciones en asuntos estrictamente internos del Estado boliviano, ¿no? Sin embargo, esto es pedirle mucho a la Cancillería boliviana, seguramente no lo va a hacer, y más bien va a tratar de utilizar ese comunicado para reforzar más toda esta tesis que les voy exponiendo con el ámbito del perjuicio a la imagen internacional que tiene Evo Morales.
Gabriel, ¿ustedes van a tal vez sacar alguna posición oficial o tal vez van a solicitar a la Cancillería que se manifieste, que haga un comunicado oficial por injerencia? Seguramente será un análisis que lo realizará los abogados que están viendo los procesos pormenorizados de Evo Morales. Sin embargo, es lo que te digo, ¿no? Es esperar mucho. De oficio debería haber iniciado esa reclamación internacional en nuestra Cancillería, pero es pedirle mucho a la Cancillería, sabiendo también que, al igual que el Ministerio de Justicia de Argentina está totalmente alineado con los intereses políticos de Milei, nuestra Cancillería, la boliviana, está totalmente alineada con los designios políticos que tiene el presidente Luis Arce Catacora, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el ataque sistemático a Evo Morales. Muy bien, Gabriel, le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de hablar con La Razón Radio. Compartimos un tanto el último criterio que expresa respecto de una posición que debería asumir la Cancillería en relación a este tema. Estamos pendientes nosotros desde ayer porque el comunicado no es diplomático para nada del Ministerio de Justicia, hace duras acusaciones, duros conceptos contra Evo Morales, incluso toca su condición de asilado en su momento. Evo Morales ayer ha expresado su posición, ha dicho que yo salí el 2020 de Argentina, entonces ya perdí mi condición de refugiado porque ya estoy en Bolivia, y nosotros precisamente ayer habíamos informado sobre que ese comunicado del Ministerio de Justicia de Argentina llegaba 4 años después de que Evo Morales había regresado al país. Será hasta otra oportunidad, Gabriel. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, acotar simplemente la condición de asilo, según los múltiples tratados internacionales que resguardan esta figura, es pues para el asilado. No es un derecho obviamente otorgado por el Estado, pero es una facultad estricta de quien recibe ese asilo, es decir, del asilado de Evo Morales. Él puede disponer, usar, gozar y disfrutar de ello. En cambio, desde Argentina lo han visto como una facultad, un castigo que le estarían dando desde el gobierno argentino, desde el Estado argentino, que es un comunicado sin mucho sentido, indudablemente, ¿no? Un gusto haber compartido contigo, Rubén, con Andrea, y saludar a toda la gente que los escucha, los ve y los sigue en redes sociales también. Hasta una próxima ocasión.